Bueno, vamos a iniciar clases, son las 2 de la tarde. Hoy nos toca, de acuerdo a la planificación, la segunda semana, enfermedades producidas por la ameba de vida libre, el ciliado y los flagelados de interés médico, incluyendo las tricomonas. Entonces, en cuanto a las amebas de vida libre, ¿verdad? Aquí estamos. Son las de mayor importancia y que vamos a hablar principalmente. Hay una serie, cantidad de amebas de vida libre, pero nada más nos vamos a enfocar las más frecuentes, que son Neularia fruleri y Acanthonnueva sp. SP significa sin especies, significa que puede haber varias especies. Eso lo vamos a ver más adelante. La ameba de vida libre, Neularia fruleri, ¿verdad?, pertenece, de acuerdo a la clasificación taxonómica. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Ah? ¿Me escuchan todos? Sí, profesora. Sí, profe. De acuerdo a la clasificación taxonómica, reino animal, o sea, reino protista. Pertenece al filo Protozoa, que significa que tiene una sola célula. Subfilan Sarcomastigófora, superclase Sarcodina. Sarcodina significa que pertenece al grupo cuyos movimientos lo hacen por medio de pseudópodos. Creo que ya más o menos el grupo que le tocó a Ronnie, ya estuvieron hablando al respecto. La clase Rhizopeda, la familia Endomebiidae, que significa amebas parásitas. Y como dije, vamos a hablar sobre Neularia fruleri y Acanthonnueva, y la más importante entre las que vamos a mencionar es la castellana. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún aporte, con mucho gusto lo pueden hacer durante la clase. Este parásito es bifásico. ¿Qué significa? Tiene dos formas de presentación. Una forma ameboflagelado, que va a alternar entre forma ameboide y otra flagelada. Aquí las infecciones por Neularia, antes se le atribuía a géneros Armanella y Acanthonnueva, no. Ahora cada una de ellas es un género independiente, igualmente que Neularia. Su distribución es cosmopolita, se puede encontrar en cualquier lugar del mundo siempre y cuando existan las condiciones ambientales propias para su, ¿verdad?, sobrevivencia, como Australia, Europa, Asia, Estados Unidos, América Central y Sudamérica. El agente etiológico no es más que Neularia fruleri, que fue descubierto por el doctor Malcolm Fowler en 1959. Es muy frecuente encontrar este parásito en el mes de verano, ¿verdad? En los jóvenes nadando en albergues. Albergues son, le llaman en algunos lugares como México, que son piscinas, lagos, ríos, en la cual van a aspirar las personas agua contaminada que tengan el parásito o por inhalación del microorganismo. Estas son las dos formas en que el individuo se puede contaminar con este parásito. Epidemiológicamente, según los estudios, hay reportes en Estados Unidos, en Bélgica, Checoslovaquia, ahorita, ¿verdad?, Australia, Nueva Zelanda, India, Nigeria, Inglaterra, Irlanda, Venezuela. Tenemos casos también reportados en Panamá y Nueva Guinea. La historia clínica es muy importante, ¿verdad?, hacerla y con mucho detalle, y está asociada a baño en estanque. Ya mencioné los lugares. El cloro no es efectivo. ¿Qué significa? Que a pesar de que la piscina se limpie con cloro, eso no significa que elimina el parásito si se encuentra por ahí. La diseminación es aérea, por medio de quiste, y vía alterna en muestras, ¿verdad?, en fosa nasal. La forma ameboide, como mencioné, que hay dos formas, una flagelada y otra ameboide, se encuentran en los tejidos del hombre específicamente. Aquí tenemos la morfología, ¿verdad? Muy importante para este parásito es su temperatura y la contaminación bacteriana. Las dos estadios que se presentan, por eso son protozoos, es trofozoito y quiste. El trofozoito
tiene la forma flagelar, como lo pueden ver aquí, ¿verdad? Y la forma ameboide. Entonces, la flagelar tiene su flagelo, dos flagelos, se encuentran en un medio acuático o se pueden también cultivar. Su temperatura, como dije, es importante, de 27 a 37 grados centígrados, y esta forma no la vamos a encontrar en el hombre. Mientras que la forma ameboide tiene una forma, según como lo describen los libros, en forma de pera. Se encuentra en los tejidos del hombre y los medios de cultivo. Entonces, esta es la forma que vamos a encontrar, ¿verdad?, en el huésped. Y el otro estadio, que es el quiste, que cuando este trofozoito entra en un medio, ¿verdad?, no hidratado, se redondea para protegerse. Es uninucleado, se encuentra en la naturaleza y lo podemos encontrar también el quiste en los cultivos, ¿verdad?, si cultivamos en el ser humano. Tiene, como siempre, todo quiste tiene su pared gruesa porque eso le permite, ¿verdad?, protección y sobrevivencia. Aquí podemos ver el ciclo de vida. Están las tres formas: la forma quística, la forma ameboide flagelar, ¿verdad?, flagelo, ameboide. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que esta forma es la ameba, que se transforma en el hombre cuando pierde hidratación en forma quística, se enquista, y luego ¿verdad?, si hay líquido, en forma ameboide. Pero también se puede transformar en la naturaleza en la forma flagelar que mencioné, que no se encuentra en el hombre. Y este es el quiste. Esta es la forma, el flujograma, cómo penetra el parásito en el hombre, ya sea la forma trofozoítica o la forma quística. Por medio de la cavidad nasal, ya estos se pueden inhalar o aspirar, ya sea por medio de agua, polvo o los aerosoles. Cuando estos, ¿verdad?, estadios entran por fagocitosis de la célula neuroepitelial, principalmente el sentido del olfato. Estos van a migrar hacia los nervios olfatorios, todo el olfato, hasta llegar al cerebro. Y en el cerebro, cuando este parásito llega, va a dar una patología que se llama PAN. PAN significa, ¿verdad?, amebiasis meningoencefalitis, ¿verdad?, parasitaria, como la pueden observar más adelante. Aquí tenemos el ciclo biológico, con las tres formas de la forma de entrada, ¿verdad?, que puede ir directamente al cerebro, produciendo entonces, ¿verdad?, el cuadro de PAN. Este es el ciclo. Ustedes lo pueden buscar cualquier libro que sea ilustrativo, pueden ver, ¿verdad?, el ciclo biológico. Este es un ciclo biológico que por lo general el CDC siempre es muy representativo y muy, ¿verdad?, explicativo en cuanto a su ciclo. Y aquí podemos ver el ciclo Naegleria-Fowleri, desde la forma que entra por las fosas nasales, ¿verdad?, todo el trayecto que tiene hasta que sale. Eso lo pueden revisar y eso lo da también el profesor Ronnie en sus clases. Como dije, ¿verdad?, va a dar una patología que es la meningoencefalitis amebiana y primaria, por eso es PAN. Infecta a pacientes sanos, más que nada. Va a producir un daño extensivo a lo largo de la vía invasión, produciendo úlceras en la mucosa nasofaringeo, llega a los nervios olfatorios, los inflama y con el tiempo se necrosan. Esta necrosis puede ser hemorrágica en la región del bulbo olfatorio y en la base del cerebro. Si están presentes las amebas con exudado sanguinolento, en meninge y espacio perivascular pueden también producir daño. Este cuadro de meningitis con afección a nivel del olfato frontales, temporales y cerebrales son los que más afectan. Hay disfunción de los sentidos, principalmente, como vengo haciendo énfasis, el lóbulo olfatorio, eso es el olfato. Puede presentar un cuadro de trastorno mental. Si el paciente, ¿verdad?, no se ve a tiempo, puede caer en coma y con el tiempo, ¿verdad?, morir. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Acuérdense que eso lo estuvimos hablando en la clase anterior, que era un diagnóstico diferencial. Y para parasitosis
tenemos que tener en mente la meningitis bacteriana y los otros tipos de meningitis, porque acuérdense que él llega a nivel del cerebro produciendo una meningoencefalitis amebiana primaria. ¿Pregunta, duda hasta aquí? Acuérdense que esta clase... Profe, entonces, la forma en la que se infecta entonces es tanto trofozoito como quiste. Sí, pero el trofozoito es la forma ameboide, porque la plaga no existe. Gracias. Acuérdense. Gracias. Aquí está entonces la sintomatología. Al inicio, el paciente tiene dificultad para respirar. Puede tener cuadro de cefalea, fiebre, tiene una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda, acuérdense que se da cuando son menos de 15 días. Hay dolor de pecho, congestión nasal, cefalea, fiebre, náusea y vómito. Y específicamente, ¿verdad?, como ataca el olfato, hay problemas de alteración de olor. Síntomas progresivos a medida que va avanzando la enfermedad, o sea, la fase crónica, puede haber rigidez en nuca, confusión mental, convulsiones, coma y muerte. Puede llevar la muerte al paciente. Cuando está a nivel de cerebro, puede presentar un cuadro de hipertensión intracraniana y se puede herniar el cerebro. Esto puede llevar al paciente, si no se ve con tiempo, a un paro cardiopulmonar y esto se llenan los pulmones de agua, edema pulmonar. ¿Cómo hacemos diagnóstico de laboratorio? ¿Verdad? Primero, haciendo una buena historia clínica, un buen rapport con el paciente, si ha tenido días anteriores baño o nado en aguas termales o en estanque o algún río o en alguna piscina, ¿verdad? Y esto puede causar, ¿verdad?, un cuadro de meningitis o una meningoencefalitis. El líquido cefalorraquídeo, uno toma muestra del paciente, ¿verdad? Y el líquido, cuando uno lo toma, cuando lo extrae, es turbio o es purulento o es sanguinolento. Cualquiera de estos tres aspectos puede ser, ¿verdad?, indicativo y sospecha de que tenga una meningitis debido a Naegleria fowleri. Luego se cultiva para aislar las amebas por medio de la tinción, ya sea por Giemsa o Ray. Estas dos tinciones se aplicarán en su debido tiempo en el laboratorio, la cual tienen su diferencia. En el laboratorio podemos pedirle una muestra de sangre al paciente y observamos un aumento de la leucocitosis, que van a estar altos principalmente para la forma neutrófilo, mayor de 20.000 células por milímetro cúbico. Si le mandamos la muestra histopatológicamente, por ejemplo, a Rafael Santamaría, podemos pedirle una inmunofluorescencia indirecta o una inmunoperoxidasa, y estas pruebas, si el parásito está presente, van a salir positivas. Si en un momento dado el paciente muere y los familiares o el médico le gustaría aplicarle una autopsia, entonces vamos a encontrar, ¿verdad?, el diagnóstico por parte del patólogo de una meningoencefalitis aguda. El cerebro va a estar totalmente necrosado y invadido por este parásito. Estas son las formas diagnósticas de laboratorio. Aquí repito nuevamente, líquido de ferrorraquídeo, muy característico y color amarillento grisáceo. Va a estar presente, ¿verdad?, eritrocitos, leucocitos, proteínas van a estar altas, la glucosa va a estar baja, y ahí se van a observar dentro, ¿verdad?, de la muestra trofozoito móvil. Aquí tenemos una inmunofluorescencia directa, como mencioné hace un ratito. Esta es la forma, ¿verdad?, de presentación. Histopatológicamente, ese reporte lo da patólogo y puede dar una meningoencefalitis difusa. Hay hemorragia, puede haber edema a nivel de las áreas corticales y necrosis a nivel de los bulbos olfatorios. Se van a identificar los trofozoitos en los tejidos, ahí donde esto se encuentra en el hombre. Aquí las pruebas serológicas, o sea, las pruebas de sangre, tienen escaso valor, y en la fase crónica son variables y aún está en estudio. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre más temprano hacemos el diagnóstico
de esta parasitosis, encontramos el parásito, o sea, en la fase aguda. ¿Pregunta? ¿Duda hasta aquí? Profesor, usted habló que... Hasta el momento todo claro, doctora. Dígame, José Morales, perdón. Usted habló que la necrosis se da en la fase aguda, pero no sería en la progresiva, ya que... Sí, o sea, yo estuve hablando de la evolución de la enfermedad y llegué hasta la necrosis, que es la última parte, ¿verdad?, de presentación de esta parasitosis, lógico que es la parte crónica. Así mismo, José. ¿Algún otro comentario? Bien, entonces vamos en cuanto a tratamiento. Por lo general el tratamiento es bien específico. Se utiliza la anfotericina B intravenosamente. Y este medicamento hay que aplicarlo en un hospital. Eso no puede ser aplicado ambulatoriamente, ni mucho menos en un centro de salud. Entonces se le mide, ¿verdad?, al paciente de acuerdo a su peso, 1 gramo por kilo de peso por día. O se puede preparar la solución en una jeringa intratecal, entonces 0.1 miligramos en días alternos se le puede aplicar al paciente. Altamente sensible esta anfotericina B para esta ameba. También hay otros, ¿verdad?, clínicos que utilizan otras alternativas. Utilizan la combinación de anfotericina B con miconazol y rifampicina. Miconazol es un medicamento para los hongos y la rifampicina es un antibiótico. No se debe utilizar corticoides. ¿Por qué? Porque si el parásito en sí, en el cerebro, va a producir una inflamación, no se debe usar corticoides, porque si se usa corticoides, entonces puede producir una reacción de rebote. Por eso que está contraindicado. También hay otros, ¿verdad?, clínicos que les gusta utilizar la anfotericina B junto con la tetraciclina. Igualmente la tetraciclina es un antibiótico. Esto lo han usado mucho en los experimentos de roedores y han notado que da muy, muy buenos resultados. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Como lo venimos viendo, ¿verdad?, es fatal si no se trata a tiempo, y la sobrevivencia va a depender del buen rapport que se le haga, la historia clínica del paciente, un diagnóstico rápido y un tratamiento temprano. ¿Pregunta? ¿Duda hasta aquí? Profesora, Diga. ¿qué significa intratecal? O sea, se pone la jeringa y directamente el cráneo penetra la jeringa y se introduce. Es como si estuviera, ¿cómo se llama?, sacando sangre. ¿Me explico? Tienes tu jeringuilla y les sacas. Entonces, esta jeringa va a estar preparada con el medicamento y tú la introduces, ¿verdad?, en el cráneo directamente. Eso es intratecal. ¿Algún otro comentario? Doctora, una pregunta. ¿Cuántos días se daría el tratamiento con la anfotericina B, por favor? Eso depende de la evolución del paciente. Si usted ve que el paciente está reaccionando favorablemente, entonces ahí suspende el uso de la anfotericina. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, José Vázquez. Como es una ameba, ¿no se podría usar metronidazol? No, aquí no, porque el metronidazol no se absorbe muy bien a nivel del cerebral. Ok, y que sea anfotericina. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces vamos a hablar de la otra ameba de vida libre, que es Acanthameba sp. Igual tiene la clasificación taxonómica de la anterior, ¿verdad? Todo parecido a Neglea, porque son amebas de vida libre, y lo único que cambia aquí es el género y la especie de la cual vamos a conversar. Ella es patógena al individuo. Esta es la forma de su presentación. Tiene sus pseudópodos
Y según los investigadores, hay una discrepancia, porque muchos dicen que no tiene forma flagelar y sí ameboide y que tiene sus pseudópodos filamentosos. El trofozoito, ¿verdad?, que es se le llama sus pseudópodos, o sea, su movimiento le llaman acantapodios. Ustedes lo van a ver en los libros y no hablan de pseudópodos, sino de acantapodios. Es decir, son sus organelos que le permiten su movimiento. Y la forma quística es redondeada, tiene un solo núcleo, tiene un cardiosoma grande, doble pared y tiene al final, ¿verdad?, del parásito 2 puntos de unión que se le llama ostiolos. En cuanto a la etiología, la primera descripción fue cuando un paciente con queratitis en 1973 y lo relacionaron con traumatismos oculares, ¿verdad? En 1984 ya se describe el primer caso, principalmente aquellos pacientes o personas que utilizan lentes de contacto. Por eso que el uso de lentes de contacto, cada vez que van a dormir, se aconseja quitárselo, limpiarlo bien al día siguiente y colocárselo, porque ahí se puede adherir el parásito. Eso no significa que todas las queratitis por acantomía van a tener, ¿verdad?, estos lugares en usuarios de los lentes de contacto, pero sí hay que prevenir la queratitis. Y entre el 10 al 15% de los diagnósticos se van a realizar en pacientes que no la emplean, que no usan los lentes de contacto. Normalmente suelen estar asociados a lesión ocular, esta patología, este parásito, y con alguna materia vegetal, exposición a agua o tierra contaminada. Entonces, estas son la forma, los factores de exposición. ¿Cuál es la puerta de entrada? Ya sea una piel ulcerada o lesionada, o por medio del ojo, la vista, tracto respiratorio, principalmente pulmones y tracto urinario. Esta es la puerta de entrada de este parásito. Se puede asociar, y es muy cierto cuando lo lean, con una enfermedad oportunista, por ejemplo, el VIH-Sida. No se asocia a nada, como se asocia el parásito anterior que habló, Naegleria fowleri, sino con un trauma o una enfermedad subyacente. Aquí tenemos el ciclo biológico, igual, muy ilustrativo, los CDC, ustedes pueden verlo con calma. Las amebas, quistes o trofoditos van a ingresar en el humano de varias maneras, ¿verdad? Cuando no hay líquido, se transforma en quiste, y cuando hay líquido, en trofozoito, como lo venimos mencionando. A través de la piel, también otro mecanismo de invasión, produciendo úlceras, otras lesiones de continuidad, uno detrás de la otra. Entonces, con calma se revisan el ciclo. Bueno, y siempre en el laboratorio hacen mucho énfasis los ciclos biológicos. Acá entonces me permiten un momentito, espérense. Ya regresé, gracias y perdón. Como dije, la acantonueva, ¿verdad?, que es de importancia médica, SP tiene otras especies, como pueden ver aquí, Rhizodes, Chetty, estas son especies, Castellani, que es la más común y la más importante, Cultivorseni, Polyphaga y Gastronix. Aquí la que nos vamos a referir más que nada es la Castellani. Su localización principalmente es a nivel de cerebro, ojo, hueso, ¿verdad? En el caso de Castellani. Aquí el cuadro clínico tiene un curso lento, insidioso, es crónico y prolongado. Aquí no se ve agudo este cuadro.
Se ve en pacientes inmunosuprimidos, ya antes mencionamos, caso de paciente con SIDA, ¿verdad? Su periodo de incubación va mayor de 10 días, por eso es su fase crónica. Y va a producir un cuadro que se llama GAE, encefalitis amibiana granulomatosa. Encefalitis amibiana granulomatosa. Lo contrario de Naegleria fowleri, que produce es el PAN, ¿verdad? Aquí va a haber lesiones, se presentan lesiones cutáneas, cuadro de sinusitis o cuadro de neumonitis, inflamación de los pulmones. El proceso aquí es más lento y crónico que el PAN y va a producir queratitis amibiana ulcerativa. Esto puede dar con el tiempo, ¿verdad? Por eso es que hay que actuar rápidamente. Y ceguera a donde se encuentra la queratitis. Puede ir, ¿verdad? Infecciones a nivel del sistema nervioso central, produciendo meningoencefalitis y si ataca, ¿verdad? El nervio óptico, ceguera. Hay úlcera progresiva a nivel de la córnea, queratitis amibiana y la uveitis. Ojo con la uveitis, que es de la patología que va a dar al final, ¿verdad? La ceguera. Infección granulosa de la piel. En cerebro hay necrosis inflamatoria, también igualmente granulosa y vasos trombosados. Dijimos que también ataca hueso, produciendo cuadros de osteomielitis. Ojo, recuerden que este parásito está asociado con los lentes de contacto, como venimos mencionando. ¿Pregunta hasta aquí? ¿No hay pregunta? No. Bien. A ver, Jorge Reyes, ¿estás allí? Jorge. Sí, aquí estoy. Hágame un favor, léame el primer párrafo de este cuadro clínico que es historia, por favor. Dígame. Al principio se encuentra en el epitelio corneal, pero si la enfermedad progresa ocurre la invasión del estroma. Se caracteriza por limbitis, keratopatía punteada, infiltros epiteliales y subepiteliales o perineurales, keratonitis radial. En este momento el paciente sufre un enrojecimiento, lagrimeo, fotofobia y dolor de diversa intensidad. Perfecto, gracias. ¿Esto qué significa? Que el cuadro clínico, dependiendo de la afección, principalmente es la vista, ¿verdad? Tiene un cuadro, una evolución progresiva, como mencionó en antes Jorge, creo que fue uno de los compañeros, ahorita no se me escapa el nombre, que va evolucionando poco a poco hasta llegar a la cronosidad. Aquí, ¿verdad? Afecta a la córnea y va a producir una serie de inflamaciones de todas las áreas que están cercanas a la córnea. A ver, José Vázquez, léame el segundo párrafo, por favor. Si la enfermedad progresa, puede observarse ulceración, infiltrados anulares, placas endoteliales y uveitis anterior, con o sin hipopión, presencia de pus en la cámara anterior del ojo y más infrecuentemente edema corneal. Si el proceso se agrava, se pueden producir abscesos, escleritis, glaucoma, cataratas e infección microbiana secundaria. Lo más característico es la presencia de un infiltrado anular compuesto por células inflamatorias llamadas neutrófilos. Es decir, que lo que va a predominar son los neutrófilos, exacto. Entonces, hipopión, como dice aquí, es presencia de pus, ¿verdad?, en la cámara anterior del ojo y puede producir al final cuadros de absceso, ¿verdad? Glaucoma, ustedes saben que es glaucoma, aumento de la presión del ojo, ¿verdad? Y esto puede agravar esto al paciente. Aquí los pacientes que son frente a infección son generalmente inmunocompetentes, que significa son pacientes, ¿verdad? Prácticamente que tienen ya alguna enfermedad de base. Acuérdense que en el vocabulario, si no me equivoco, ayúdame Daniela, el primer vocabulario hablaba de inmunocompetente, inmunosuprimido y inmunodeprimido, ¿verdad? Habían palabras esas, ¿verdad? Daniela. Sí, doctor. Sí. Daniela. Daniela. Sí, doctora. Sí, doctora. Voy a buscar vocabulario.
Doctora, disculpe, me parece que es en el segundo vocabulario que están esas palabras. Por eso me quedé con la duda porque estoy con la impresión, como dices tú, es el segundo. Vocabulario, aquí los tengo. Tienen toda la razón. El primero no está en el segundo. Entonces me gustaría que desarrollaran el segundo vocabulario para de aquí al viernes, sí, exacto, es la tercera y la cuarta pregunta. Inmunosuprimido, inmunocompetente. Quiero que me lo desarrollen para que al viernes me lo manden, ¿verdad? A Classroom, a la plantilla que vamos a abrir donde están los vocabularios, ¿bien? De aquí al viernes. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Lo hacemos por medio de, se me fue el cursor, cultivo, tinciones, por medio de pruebas serológicas de sangre o histológicas. Si es cultivo, hay un raspado de piel. Podemos utilizar el líquido cefalorraquídeo del paciente, tomamos la muestra, o raspado craneal, y lo mandamos a cultivar. Si es por medio de tinción, frotivaginal, o a veces hay pus en el oído, entonces tomamos muestra del oído y lo teñimos y podemos observar el parásito. Si son pruebas serológicas, entonces hay pruebas más especializadas, que es fijación de complementos y la inmunofluorescencia indirecta. Igualmente histológico, ¿verdad? Que esto lo va a aplicar, ¿verdad?, el patólogo en un momento dado cuando le llegue estas muestras. Aquí los trofocitos, los quistes, ¿verdad?, lo vamos a encontrar en humanos. Y la prueba de resistencia, para esto, a la sal y a la temperatura son resistentes para este parásito. Aquí podemos ver un ejemplo cómo se hace el raspado corneal. Esto lo hace el oftalmólogo, ¿verdad? Ante la sospecha de que puede tener en un momento dado alguna canta nueva, esa persona, el médico va a raspar, claro, anestesia primero el ojo del paciente y luego de haberlo anestesiado utiliza una espátula, ¿verdad?, estéril, y comienza a tomar muestras de las diferentes zonas de la lesión. Luego va a depositar este material recogido con la espátula en un frasco con una solución de paje que es preparada por el laboratorio con sus especificaciones. Luego va a fragmentar la muestra en varillas de vidrio, ¿verdad?, para distribuirla. Va a sembrar este preparado en una placa Petri, la placa Petri, ¿verdad?, con medio de paje ya preparado y añadiendo Entomoeba coli. ¿Por qué Entomoeba coli? Porque este es la bacteria que el convive, o sea, hay una simbiosis. Se incuba entre 25 y 37 grados centígrados y luego se examina placa al microscopio óptico en aumento de 10×20 y observamos si tiene o no tiene el parásito. Se toma muestra en una placa y se observa en el microscopio. Esta es la forma como, ¿verdad?, se toma la muestra del raspado córneo. ¿Cuáles son algunos factores predisponentes? Está la enfermedad de Hodgkin, está la diabetes, alcoholismo, el embarazo y las terapias con esteroides. Entonces, cualquiera, pero no significa que las otras no, también, pero estas son las más comunes. Y el tratamiento, como pueden observar, es igualito porque es una ameba de vida libre. Se maneja igual como en la Naegleria fowleri, con anfotericina B, la misma dosis, ¿verdad? Se puede utilizar la vía intratecal, ¿verdad?, en días alternos. Se puede utilizar sulfadiazina, que es un antibiótico, ketoconazol, que es un antimicótico, igual que miconazol, pero se combina para darle tratamiento al paciente. Entonces, ¿tienen algunas preguntas aquí? ¿Algún comentario? Profesor, una pregunta. ¿Cómo se utiliza anfotericina B? Pero puede ser intravenosa e intratecal. ¿Hay alguna de las dos que sea más recomendable a utilizar con el paciente? Bien, o sea, si llega un cuarto de urgencia, que por lo general siempre se pone allí porque va la orden médica en un recetario, se usa la intravenosa. ¿Me explico?
El intratecal serían para personas expertas, médicos expertos, que, por ejemplo, los neurólogos o los neurocirujanos que saben utilizar esta vía. Pero por lo general la que más se usa es la intravenosa. Pero yo doy varias alternativas porque eso para que tengan conocimiento que no solamente la anfoteresina intravenosa, puede utilizarse también la intratecal. Aquellos que tienen experiencia de usar la intratecal y les da buenos resultados, entonces utilizan esa vía. Pero la más común es la intravenosa. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo leí que la intratecal también se hace como a nivel lumbar. ¿Eso es cierto? La intratecal no. La palabra lo dice, intratecal arriba en cerebro madre. Ah, okay. No tiene nada que ver abajo. Es que salían ambas lugares. ¿Alguien más? Bueno, ese es en cuanto lo más importante sobre la ameba de vida libre. Ya ustedes entonces usarán los libros y ampliarán un poquito más el contenido de lo que hemos hablado. ¿Estamos? Si tienen alguna duda, algún aporte en la próxima clase, con mucho gusto, bienvenido. Entonces vamos con la clase ciliata, que es la de Balantidium colis, el único, ¿verdad?, parásito ciliaro que parasita al hombre y que pertenece a esta clase ciliata. Aquí podemos ver el parásito, después lo van a ver con calma, con Ronnie. Tiene una vacuola bien grande, ¿verdad? Estas que están aquí son vacuolas digestivas, ¿verdad? Y que son alimenticias. Aquí tenemos el quiste, que tiene su micronúcleo, y aquí tenemos el trofozoito, que tiene su macronúcleo y micronúcleo. Lo único que no se ve es micronúcleo. Aquí está la vacuola, y pueden observar que alrededor del parásito trofozoito está lleno de puro pelito. Estos son los cilios, que le permite la movilización. Igualmente muy característico en este parásito, que también lo van a dar, es que tiene una boca que se llama citostoma. Y tiene, aquí no se ve, pero créame que sí lo tiene en la parte posterior del parásito, que le sirve para expulsar aquellos desechos que no sirven, que es el citopígeo. Entonces son las características principales de este parásito. Igual pertenece al grupo protozoo, tienen una sola célula, que tienen funciones metabólicas y de reproducción, movimiento de concilio, por eso son del grupo Ciliophora. Tienen dos núcleos, como acabo de mencionar, un macro y un micronúcleo, que el micronúcleo le sirve de reproducción por fusión binaria transversal, que es la reproducción asexual, y por homologación, que es la reproducción sexual. Esto se ve en cultivo. Miren este trofozoito, ¿verdad? De una microfotografía, ¿verdad?, en vivo del parásito. Y Balantidium colis es la única especie de interés médico, como mencioné. Se puede encontrar distribuido en zonas tropicales y rurales. La forma infectante aquí es el quiste, ¿verdad? Este va a ingerir bacterias, y el agente etiológico Balantidium colis. Su hábitat principalmente es en el intestino grueso, a nivel del colon y ciego. Muy frecuente, o sea que pueden infectar los adultos y niños. El reservorio, por lo general, es el hombre, no es natural, ¿verdad? Y en 1857 fue descubierto por Marsden. Y en él, 100 años después, Templin y Lysenko descubren la enzima que produce el parásito, que le sirve como mecanismo de defensa. El hombre, aquí es el hombre huésped intermediario, y los cerditos son los huéspedes, ¿verdad?, definitivos. Aquí sí el cloro afecta al parásito y lo mata. El ciclo de vida, ¿verdad?, quiste ingerido por fecalismo, mecanismo de transmisión, vale el alimento, agua contaminada. Estos van a liberar el trofozoito en el intestino grueso, colon, ¿verdad? Invade mucosa y submucosa, produciendo un mecanismo enzimático. Aquí es la hialuronidasa, la enzima, y va a darse la reproducción transversal, produciendo a la final
de un parásito, un trofozoito, va a dar 2 trofozoitos, produciendo entonces lesiones que se transforman en quistes y estos quistes son expulsados por las heces. Aquí podemos ver ya un poquito más explicativo el ciclo biológico en la forma quística, que se puede contaminar, ¿verdad?, los alimentos, el agua, entra al individuo, llega al intestino, al grueso que es el huésped, el hábitat, invade, ¿verdad?, colon, y que luego con el tiempo, al ser expulsado, se expulsa en forma de quiste. Y esta es la reproducción que hablamos de un, ¿verdad?, microorganismo, un quiste, va a transformarse en trofozoito. Este trofozoito se divide en 2, ¿verdad?, que a la final va a dar 2 células, ¿verdad?, iguales. Entonces, el mecanismo de transmisión, como dijimos, ya en pocas palabras, ingestión de quiste infectante eliminado con las heces de los reservorios, en este caso serían los cerdos, que van a contaminar los alimentos y la fuente de agua potable y de riego. Y el mecanismo patogénico, más bien es mecánico. ¿Por qué? Porque es un parásito, ¿verdad?, pesado y grande, y a donde se va a encontrar, si hay mucho, puede producir obstrucción, y esto es lo que da, ¿verdad?, la acción mecánica. Y enzimático, que va a producir, ¿verdad?, su propia enzima como mecanismo de defensa, y esta es la hialuronidasa. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Comentario? Bien. Profe, ¿puede repetir el mecanismo mecánico? El mecánico es cuando el parásito es un parásito ya sea grande o pesado y que ocupa mucho espacio. En este caso, este es Palantidium colli, es un parásito pesado. Y como se reproduce mucho, entonces va a haber una gran cantidad del parásito a nivel del colon y va a producir una acción de obstrucción. Y esto es lo que se llama mecanismo mecánico. Gracias, profe. Bien. Entonces, el cuadro clínico. La mayoría son portadores. ¿Qué significa? Asintomáticos. No tienen síntomas, pero tienen el parásito. Por eso se llaman portadores asintomáticos. Los síntomas, tenemos fiebre principalmente, disentería, que son evacuaciones con moco y sangre, y pongo 2 cruces porque produce una gran cantidad de sangrado, ¿verdad? A diferencia con la disentería de la de la ameba, ¿se acuerdan? Histolítica. No tiene moco, pero sí tenía sangre. ¿Se acuerdan? Bien. Aquí hay deshidratación severa del paciente, ojo, puede haber cuadro de tenesmo, y la enzima, como mencioné, se llama hialuronidasa, que va a penetrar los tejidos, produciendo infección con úlcera en el intestino grueso, que es el hábitat. Igualmente, hay una diseminación extraintestinal, que quiere decir que no solamente el parásito se va a encontrar a nivel del intestino, puede salir del intestino extraintestinal y puede ir al hígado, al pulmón o a nivel del área urogenital. Entonces, el Palantidium colli tiene esa diseminación, no solamente es exclusiva a nivel intestinal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Como ya saben qué significa CPS, ¿verdad? A ver, Fernando Lau. ¿Está Fernando Lau por ahí? Sí, doctor. ¿Qué significa CPS, papá? Coproparasitoscopia. Exacto, así mismo. Puede ser en fresco, porque ahí vamos a ver la forma trofozoítica, ¿verdad? Hay líquido. O puede ser en concentración o pastosa, que vamos a ver la forma quística. ¿Estamos? También hay otro método que se utiliza para cultivar este parásito, que se llama el método de sedimentación y que se llama Ricci. Entonces, cuando vayan a dar los diferentes pruebas o métodos, yo tengo un vocabulario allí que también pregunto sobre los métodos, ya se van a dar cuenta en qué consiste el método de Ricci, que es exclusivo para Palantidium colli. Otro
que se usa mucho y en experimentación principalmente es el método de Berman. ¿Por qué? Este método de Berman, ahorita lo vamos a explicar mejor, el parásito tiene un termotropismo, donde está el calor el parásito baja, y esta es la forma trofozoítica, y este es fácil de, ¿verdad?, de obtener el microorganismo. También podemos hacer pruebas de rectoximodoscopía. Un paciente o un médico, ¿verdad?, está haciendo, quiere saber si el paciente tiene este parásito, utiliza su rectosigmoidoscopio y esto lo introduce por el ano y puede ver por los lentes, ¿verdad?, la presencia o no, si se encuentra a nivel de la mucosa intestinal, intestino grueso, a nivel del colon, el parásito. La biopsia, ¿verdad?, muestra de úlcera, se toma muestra y se manda al laboratorio y se cultiva. El cultivo agar proteína huevo, ese es otro método que se utiliza, es un método que se utiliza un plato Petri y se pone agar proteína de huevo y ahí se introduce las heces. Si estas heces tienen el parásito microorganismo, con el tiempo, ¿verdad?, van a aparecer el parásito y lo podemos observar en el microscopio. Aquí podemos observar un peritoneo alterado, toda esta área, ¿verdad?, que ven aquí, azules, más oscuras que otras, y, ¿verdad?, son afecciones cada uno del parásito. Y a la final pueden ver aquí dos formas de parásito, lo están viendo, de Balantidium coli, a donde están las flechitas. ¿Lo observaron? Este parásito, por su tamaño, como mencioné, ¿verdad?, puede producir complicaciones. Puede perforar el intestino, puede producir cuadros de peritonitis, apendicitis, muerte por pérdida de líquido electrolito por la diarrea. Acuérdense que produce una deshidratación severa. Ojo con esto. Estos pacientes hay que hidratarlos. Puede migrar a nódulo mesentérico, ya dije que es extraintestinal, a nivel hígado, pulmón y apéndice. Entonces aquí tenemos el reservorio, que son los cerditos. Aquí tenemos, vamos a ver, Villagra Nicanor, ¿está por allí? Villagra. Nicanor está por allí. Sí, bien, pregunto, ¿qué forma es, qué estadio es? Que estoy señalando, ¿qué estadio es Villagra? ¿Es un quiste o un trofozoito, Villagra? Sería un quiste, ¿no? A ver, Cecilia Mendoza, ¿qué opinas tú? ¿Ah? Un trofozoito. ¿Dónde está esto? No te veo. Cecilia, ¿por qué tú dices que es un trofozoito? Por el núcleo. ¿Ah? Y la forma, siento, creo. ¿Quién quiere participar porque es un trofozoito? Creo que se alcanza a ver el citostoma. Exacto. ¿Quién fue que participó? Ariel Pinzón. Ariel Pinzón. Miren el cistotoma. Aquí se alcanza a ver el cistotoma del parásito. ¿Me explico? Y tiene su macronúcleo, lógico, pero ahí está clarito que es el citostoma. Y este que está aquí sí es un trofozoito, es un quiste. Es más, miren la palabra acá arriba, cyst, trofozoito. Bien. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí sí el tratamiento es metronidazol, porque el metronidazol se absorbe muy bien a nivel del intestino y es el de elección, ¿verdad? También hay otras alternativas, Nimorazol, que es Naxogil, 25 miligramos por kilo por peso por día por 5 días. Y la tetraciclina, como mencioné hace un ratito, es un antibiótico que se usaba mucho. En muchos países hay tetraciclina. En nuestro país no tenemos tetraciclina, teníamos. Y ellos utilizan allá 30 miligramos por kilo por peso por día por 10 días. Por lo general no debe pasar de 2 gramos. La dosificación, antes que me pregunten, ¿verdad?, que cuál es la dosificación, es igual el que se utiliza en amebiasis intestinal. Y yo le pregunto a Rachel Sanjuro, ¿está por allí? Raquel. Rachel. Sí. A ver, ¿dónde estás, mi niña? Rachel. Aquí estoy. Sí, pero no te veo. Veo una foto estática que dije yo. Sí, pero
es que no entiendo por qué no enciende la cámara. No, encienda la cámara, por favor, para verla Sí, mejor. está encendida, solo que no se ve. ¿Y qué pasó? No ¿Está sé. dañada? No sé. Bueno, Rachel, ¿cuál es la dosificación de metronidazol en la mebiasis, en la mebiasis intestinal, en la mebiasis? 40, creo que es 40 miligramos por 10 días, creo que es. Esa es la dosificación. Sí, como de 30 a 40 miligramos por... A ver, Josué Cubilla. Profesora, no es 40 miligramos por kilo por día, de 7 a 10 días. Exacto, así mismo, máximo 10 días. Tiene que decir por kilo, la que antes participó, que fue... Okay. Ajá, no dijiste por kilo, por eso que la dosificación tiene que ser completa. ¿Oyó, hijo? Bien. Okay. ¿Cuáles son algunas medidas preventivas? Aquí están. Supervisar los manipuladores de alimentos. Tienen que lavarse bien las manos, principalmente aquellos que tienen contacto con los animales, el cerdito. Eliminación adecuada de las heces, ¿verdad? En su letrina, no está tirándolas en el suelo. Y abastecimiento de público al agua, que ¿verdad? Agua, ¿verdad? Y si no la tienen, hay que hervir el agua, preferiblemente. Aquí tenemos un niño en Estados Unidos, ¿verdad? Gringuito, fue al zoológico y tiene contacto con el cerdito. Eso no se debe hacer. ¿Pregunta? ¿Dudas hasta aquí? Doctora, una pregunta. Antes mencionó que en la entamueva no se daba la diarrea mucosanguinolenta, pero yo tenía entendido... Sí se da, sí se da. Okay. Yo yo fui clarita y es más, ahí dice diarrea sanguinolenta y dice 2 cruces. Quiere decir que se da más diarrea sanguinolenta, más 2 cruces que en el caso de mebiasis, en el cuadro de disentería. O sea, ambos se da la disentería con sangrado abundante. Okay. Pero uno más que el otro. Sí, es que había entendido lo que no se da es el moco en el caso de amebiasis, pero sí se presenta el moco en el caso de Balantidium coli. ¿Aclarado? Sí, doctor. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no hay otro, comenzamos con los protozoarios, pues, que esos son los flagelados. Bien. ¿Ustedes allá están viendo la pantalla completa o están viendo parte de la pantalla? Están viendo la pantalla completa, ¿verdad? Parte. ¿Cómo parte? O sea, no está completamente expandida. Ajá. Es que si la pongo expandida, entonces no lo veo ustedes. Yo necesito verlo también. Pero sí ven bien. Sí, se ve perfectamente. Y eso es lo que quiero saber, si se ve bien. Ajá. Bien. Entonces, la clasificación de este parásito es mastigófora, que significa que su movimiento es por medio de flagelo. Mientras que los anteriores, ¿verdad? Las amebas se movían por medio de, ¿qué dijimos? Pseudópodo. Y la Sirios. Entonces ahora vamos al grupo que se mueve por medio de flagelo y que la clase que pertenece son mastigóforas. El género y la especie principalmente es Giardia lambia, que fue descubierto en 1882 por Conslett y que también se le llama Giardia intestinalis. También además del grupo cuyos movimientos son por flagelo, ¿verdad? Tenemos a otro grupo que también forman parte y que pueden dar patología en el hombre, Chelomatis mellini y las tricomonas, que hay 3 tipos de tricomonas. Las tricomonas vaginales, como dice la palabra, se encuentran a nivel de la vagina y órganos veraurogenitales, que vamos a explicar más adelante. Tricomona homini, que es a nivel intestinal, y la tricomona tenas, que es la tricomona de la boca o bucalis.
Otras, ¿verdad? Retortomonas intestinales, otros parásitos también que pertenecen al grupo de las somastigóforas, la Pentatricomona homini y la Dientamoeba fragilis, que es el último que vamos a mencionar. Aquí tenemos el cuadro, ustedes lo pueden, ¿verdad? Estudiar con más detalle. Usted tiene las diapositivas, son los flagelados del tubo digestivo y del tracto genitourinario, que en este caso son las tricomonas. Aquí la Giardia lamblia, el hábitat es intestino delgado, su patogenia sí tienen patogenia y tienen su forma quística. Como pueden observar, es importante este cuadro porque la forma de contaminación, como mencioné ante una compañera, es su forma quística. Pero las tricomonas, como pueden observar aquí, las tres últimas, ellos no tienen forma quística. Por consiguiente, su forma de contaminación, el nombre de infección, es el trofozoito. ¿Estamos claros? ¿Entendido, Ángel? ¿Concepción? Bien. Entonces, aquí como pueden ver, tienen su hábitat, Giardia lamblia, intestino delgado, la tricomona tenax, como dicen, ¿verdad? Tenax, boca, Chilomata mellini, Enteromona homini, Retormona intestinalis, Pentatricomona homini, intestino grueso, y la dos tricomonas vaginalis se encuentra a nivel de la vagina o la próstata del hombre o de la mujer. Y la Dientamoeba fragilis, intestino grueso. Y aquí está la patogenicidad. Todos tienen patogenicidad menos las tricomonas. Igualmente los Chilomata mellini y la Enteromona homini. Sí tienen patogenicidad, Giardia lamblia, y aquí la tricomona vaginalis y la Dientamoeba fragilis. Entonces comenzamos entonces a hablar un poquito de Giardia lamblia. Aquí te ven, ¿esto es un trofozoito o es un quiste? Pregunto, a ver. ¿Qué dice? Es un trofozoito, doctora. Exacto, es un trofozoito. Alejandro fue que contestó, ¿verdad? Sí, doctora. Bien, es un trofozoito porque miren lo que tiene su flagelado, ¿verdad? Tiene 4 pares de flagelos característicos, tiene 2 núcleos, y esta barra que está en el centro, lo van a dar con Ronnie, se llama axostilo. ¿Qué significa el axostilo? Le permite, le ayuda a sostén al parásito. Si yo parto por mitad, por el axostilo, este parásito, la misma estructura morfológica de un lado como del otro lado van a ser idénticas, ¿verdad? Esto es una reproducción muy exclusiva de la Giardia lamblia, que es por gemación, da lugar a 2, ¿verdad?, células idénticas. Y aquí, como dijimos, ¿verdad?, las finales, si este trofozoito llega a un área no hidratado, entonces se transforma en forma quística. Y miren que se mantiene la forma, es la estructura del axostilo. Este quiste no está teñido. Esto es uno muy especial y muy importante cuando vean un quiste así, no teñido, ¿verdad? Él se tiñe solo y de este color, ¿verdad?, marrón, y tiene su axostilo muy característico. Entonces, este es un quiste de Giardia lamblia. En 1681, acuérdense que cuando yo dije generalidades, hablé de Anthony van Leeuwenhoek, que estuvo descubriendo y estudiando el microscopio, y para cuando ya tenía el microscopio listo, él quería probar si el microscopio funcionaba. Entonces él tomó de sus propias heces, lo montó en un cubre-objeto, ¿verdad?, un portaobjeto, le puso solución salina, lo tapó con el cubre-objeto y lo miró al microscopio, y para él hizo doble descubrimiento. Descubrió el microscopio y a la vez la Giardia lamblia. Pues él tenía giardiasis. En 1859, Lambert, un investigador checo, lo descubrió. Kunster, en 1882, creó el nombre genérico, y en 1915 Stein viene unifica el nombre como Giardia. Es uno de los 3, ¿verdad?, protozoos que forman parte del grupo de diarrea de los viajeros. ¿Qué significa? ¿Verdad?
que además de Yardia-Lamblia existen dos más, que más adelante lo vamos a ver, que cada vez que el turista, el viajero va a otro país, si el agua está contaminada, este es uno de los parásitos que puede adquirir, la yardiasis. Esto sucedió, era un estudio en un hotel en Nueva York y en Washington, de turistas que tuvieron X, hotel y presentaron cuadros de diarrea. Se hicieron las investigaciones respectivas, el estudio, se tomaron las heces, las muestras y se encontró, en muchos, la mayoría de los turistas, la presencia de Yardia-Lamblia. Mecanismo de transmisión es por fecalismo, ano, mano, boca, o por medio de vectores, ya sean las moscas o la cucaracha, que porten en sus patas o en su cuerpo el parásito y, va hacia donde está la comida al descubierto, ya sea una fruta, una crema, o sea, el mamón de chupar del niño, o la mamadera que lo dejan descubierto, no cubren el taponcito de donde chupa el niño, y esto se puede parar una mosca y puede dejar allí el parásito. Y después entonces le dan la mamadera al niño y con el tiempo entonces desarrolla la yardiasis. Con agua contaminada, este es otro mecanismo de transmisión, y que el quiste es muy característico, igual que en la en la ameba, es tetranucleado. Tiene que tener 4 quistes para poder ser contaminante. Un quiste con un solo núcleo, un quiste con 2 núcleos, un quiste con 3 núcleos, pueden meterlo en un saco. 100 de ellos no va a formar la parasitosis. Nada más con uno, entre los 100 que hay allí, 99, con 1, 2, 3 quistes, pero hay uno con 4 núcleos, sí forma, entonces va a producir la parasitosis. ¿Estamos claros? Tiene que ser tetranucleado. Distribución cosmopolita, se puede encontrar en cualquier área siempre y cuando existan las condiciones adecuadas. El agente etiológico Yardia-Lamblia, su forma infectante es el tetranucleado, vuelvo, insisto. Su hábitat es diferente a lo que hemos mencionado anteriormente. Aquí es el intestino delgado. A nivel principalmente, acuérdense que el intestino delgado es una tripa bien larga, y tiene su parte. Aquí se encuentra principalmente a nivel de duodeno y yeo. Frecuentemente, las edades que se encuentra esta parasitosis más que nada son en niños. La edad es la fase ya lactante y preescolar y escolar. En los adultos también puede haber yardiasis, pero por lo general el paciente es asintomático. Estos niños cuando conviven, a nivel de las escuelas entre niño y niña se pueden infectar, o los internados, o en las guarderías, o si este adulto está en la cárcel también se puede infectar, uno con otro. Entonces esta es la presentación de la frecuencia del parásito de acuerdo a las edades. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No tienen preguntas? No, doctor. Yo tengo una pregunta. Pues. Dígame, José. La yardia se va a desenquistar en el intestino delgado, ¿no? Sí, eso es su hábitat. Y va a vivir allí mismo. Sí, no se va a desplazar a ningún otro lado. No la puede ser no extraintestinal. No, ella no es extraintestinal, ella nada más es intestinal. Intestino delgado. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces la forma infectante en este caso va a ser el quiste. El quiste tetranucleado. Exacto. Y tiene que ser tetra. Si nada más me pones que es quiste, yo lo pongo mal, porque no me estás diciendo si tiene 4 núcleos, ¿no? Es tetranucleado. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, ¿podría repetir el mecanismo de acción?
No, yo no he llegado allá. Voy por el ciclo, Juan Castillo. ¿Tú a dónde estás? ¿Estás leyendo el libro? ¿Te fuiste adelantado? Sí, es que también tengo las diapositivas acá. Con calma. No he llegado al mecanismo de acción. Con calma. Estoy en la parte presentando el parásito y ahora voy a hablar del ciclo de vida. ¿Estamos? Vamos con calma. Entonces, aquí tienen el ciclo de vida, ¿verdad? La forma de infectar es el quiste, por fecalismo o algún mecanismo de alimento contaminado por el parásito. Este llega a nivel de intestino delgado, ¿verdad? Lo cual dentro del intestino delgado, duodeno y yeyuno, se da el trofozoito, se da la fisión binaria longitudinal. Si se deshidrata este trofozoito, enseguida se enquista. Y el quiste lo podemos, ¿verdad? Se puede expulsar en las heces. Igualmente el trofozoito también se puede expulsar en las heces líquidas. Si son heces pastosas, ¿verdad? Vamos a encontrar quiste. Entonces, estos quistes luego, ¿verdad? En el medio ambiente, ya sea que se contaminen los alimentos, agua, fomite o vectores que van a parasitar estos alimentos, empieza de nuevo el ciclo. Entonces, este es el ciclo biológico. Y esto, miren, ven, a ver quién está por allí. Casey Valdés está. Casey, ¿está por allí, mamá? Sí, profe. Bien, pregunto, ¿qué forma es qué estadio es del parásito de Yardi? Quiste. Ajá. Casey, quiero ver la foto, Casey. Tienen la foto. Ahora, pregunto, Casey, ¿y esta estructura que está aquí en el centro oscuro, que va, ¿verdad? Que parece un hilito, ¿qué es? Antes yo lo dije, ¿se te olvidó? Sí, profe, no recuerdo el nombre. A ver, Emilet Almanza. Axostilo. Ah, el axostilo, exacto, es el axostilo, así mismo. Axostilo, bien. Entonces aquí está el ciclo biológico, ¿verdad? Igual pueden verlo en cualquier libro. El CDC es muy representativo, ¿verdad? El que sabe inglés, y esto es fácil, el inglés es fácil. Contaminación de agua, alimentos, ¿verdad? De las manos, fomite, que lleva el quiste infectado. O sea, es un inglés sencillo y cualquiera lo entiende. Entonces aquí tenemos el quiste, aquí tenemos el trofozoito cuando llega a nivel del intestino delgado, ¿verdad? Esta es la forma lateral que se ve la forma del trofozoito. Esta es la división por fisión binaria en forma de gemación. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el trofozoito final. Y que si este se deshidrata, se enquista nuevamente, ¿verdad? Miren que tiene 4 núcleos. 1, 2, 3, 4. ¿Estamos claros? Y entonces, en conclusión, hasta ahorita hemos hablado, ¿verdad?, de Giardia, ameba y de ciliado. Lo que es Giardia y la ameba tienen su reproducción fisión binaria longitudinal. ¿Qué significa? De una célula madre, ¿verdad?, se va a dividir todo lo que tiene dentro, citoplasma, núcleo, en 2 células hijas idénticas a la madre. Esa es fisión binaria longitudinal. En el caso de, voy a mencionar lo que hemos dado nada más, porque esto que vamos a dar más adelante lo veremos más adelante. El de Balantidium coli, ¿verdad? Que tenemos 2 células madre que a las finales va a dar, ¿verdad?, 2 células idénticas, ¿verdad? ¿Qué reproducción es esta? Dijimos era en Balantidium coli. A ver si se acuerdan. Dígame, Raúl. Es por conjugación. Por conjugación, así mismo. Tiene otro nombre. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre? Formación. ¿Ah? Transversal, profe. Transversal, exacto. ¿Quién fue? Ariel. Sí. Ajá, transversal, así mismo. Conjugación o transversal, está bien. Entonces, ¿cuál es la patología que produce este parásito? Principalmente en niños que tienen grupo sanguíneo A. Me van a preguntar, ¿pero por qué los A? Se desconoce la causa, pero según los estudios
son los que más frecuentemente son los que son propensos a tener esta enfermedad parasitaria. Tiene una acción, aquí voy a hablar de las acciones, ¿quién se me adelantó en antes? Tiene una acción competitiva. ¿Qué significa? Que el parásito va a tener una competencia con los alimentos del huésped donde se encuentra. Se va a nutrir de vegetales y carbohidratos. Entonces, el metabolismo del individuo, del huésped, va a disminuir. ¿Por qué? Porque él está absorbiendo todos estos alimentos. La glucosa, el ácido fólico, la vitamina A, su vitamina B12 y la lactosa. A la final, este parásito, por tener una acción competitiva, va a producir en el individuo un síndrome que se llama de mala absorción. ¿Me explico? Entonces, va a absorber todos los alimentos del individuo para él, ¿verdad?, seguir sobreviviendo. Por eso se llama síndrome de mala absorción. Otro signo, ¿verdad?, acción es la traumática. ¿Por qué? Por su flagelo. Acuérdense que tienen 4 pares de flagelo. Entonces, estos flagelos van a penetrar a nivel del intestino, produciendo infección, irritación. Entonces, va a producir entonces una acción traumática en el intestino. Y por último, va a tener una acción tóxica. Va a producir su propia toxina que se llama yardina, que a la final es un producto o una sustancia que le permite sobrevivir en el huésped que está invadiendo. Entonces, estas son las 3 mecanismos de acción: competitivo, traumática y tóxica. Y ya expliqué cada una de ellas. ¿Estamos claros? ¿O alguien no quedó claro? A ver. Bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico, como mencioné al principio, que los adultos por lo general son asintomáticos, pero eso no significa que no puedan tener la diarreasis. Hay una forma leve, una forma moderada y una forma severa, aguda. Y a la final es una forma crónica. ¿En qué consiste la forma leve? Un dolor epigástrico postprandial inmediato. ¿Qué significa? La persona come y enseguida tiene un dolor epigástrico, ¿verdad?, inmediato. Eso es lo que se llama postprandial inmediato. Va a producir una diarrea con moco. Esto es muy característico en la diarreasis. La diarrea con moco. También puede haber cuadro de gastritis y mareo. La forma moderada va a haber flatulencia. A ver quién sabe qué es flatulencia. Rachel Sanjur, ¿está por ahí? Raquel Sanjur. Sí, dígame. ¿Te encuentras más? ¿Qué es flatulencia? Explícame, ponme la foto. Es que estoy intentando encender la cámara desde antes, pero no entiendo por qué no funciona. Mi cámara no está funcionando, la de la computadora. ¿Qué es flatulencia, madre? ¿Son gases que uno expulsa? Son gases, exacto, gases. Puede haber un cuadro de duodenitis, que es inflamación a nivel de duodeno, porque allí es el hábitat del parásito, y dolor epigástrico también postprandial inmediato. O sea, en todas las formas clínicas de la giardiasis va a tener su dolor epigástrico postprandial inmediato. En la forma severa aguda, o sea, menos de 15 días, va a presentarse el síndrome de mala absorción. Esteatorrea. A ver, Reyes, Jorge Reyes está por allí. Jorge Reyes. ¿Se me escucha? Hola. Jorge Reyes, ¿dónde está? Ahí se me escucha. Ajá, Jorge, ¿qué es esteatorrea? Atorrea. Esteatorrea, ¿qué es? ¿Sabe qué significa? No. No. A ver, ¿quién es? Orlando Rivera, con calma. Orlando y Rivera. Es diarrea, grasa en la... Tener diarrea, pero con grasa en las heces. O sea, abundante grasas. Exacto. Por eso que da el síndrome de mala absorción, porque se alimenta de todos los alimentos y entonces lo que va a salir, ¿verdad?, en las heces es pura grasa. Ese con olor fétido, eso es característico también en la giardiasis. Las heces van a estar, ¿verdad?, de un olor no muy agradable. Puede haber problemas oculares, acuérdense que absorbe la vitamina A, ¿verdad? Hay desnutrición,
problemas de crecimiento y desarrollo. Cuando los niños padecen mucho de giardiasis, frecuentemente estos niños no crecen, no van a tener un crecimiento y un desarrollo adecuado. Entonces el pediatra va a decir que algo está pasando, entonces le manda la prueba de ese y pueden encontrar giardiasis en esos niños. Y la forma crónica, esa siempre se presenta más de 15 días, ¿verdad? Crónicamente, está la diarrea que es frecuente, su dolor epigástrico postprandial, olor fétido en las heces y hay pérdida de peso, ¿verdad?, en el paciente. También va acompañado con flatulencia y con anorexia, pero las más frecuentes son las que acabo de mencionar. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, profesor. Dígame, ¿quién habla? Fátima. Dígame, Fátima. Cuando se refiere a problemas oculares como ¿de qué tipo? Por ejemplo, no ve bien cuando están en la escuela, que el niño lo sientan en la última fila o en el centro y comienza a decir la maestra, yo no veo bien, póngame más adelante, o sea que puede tener problemas de la visión. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño se lleva al oftalmólogo, se le hacen los exámenes de oftalmología y si no le encuentran nada, entonces le mandan lentes adecuados dependiendo de lo que encuentren y se le manda entonces la prueba de heces y puede tener giardia y se le da entonces tratamiento para la giardia. Eso significa problemas de ocular. Entonces, por ejemplo, si el niño dice que no puede ver bien de lejos o de cerca y le hacen el examen de la visión y se dan cuenta de que realmente no es por astigmatismo o algo así, sino que es algo más, se le realiza entonces el examen para ver el examen de excremento y se dan cuenta si tienen el parásito y se da el tratamiento, ¿verdad?, a la parasitosis. Y con el tiempo va a ver que recupera la visión normalmente cuando se elimina el parásito. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones no favorables para su reproducción? Primero, aumento de la flora bacteriana. Si hay aumento, no hay, ¿verdad?, condición. Aumento de la motilidad en el intestino. Entre más rápido se mueve el intestino, mejor porque expulsa al parásito. Alteración del pH duodenal y el tipo de alimento que son los irritantes o alguna de las drogas que en un momento dado algún medicamento que esté tomando, ¿verdad? El mecanismo de transmisión, como ya dijimos, ingestión de agua contaminada con quiste tetranucleado, contaminación también de alimentos o por fomites, ya ustedes saben que fomites, ¿verdad? Esa es palabra vocabulario, primer vocabulario, que aquí lo veo que dice fomite, que es el número 16, ¿verdad? O por medio de los vectores que llevan en sus patas o en su cuerpo, ¿verdad?, el parásito. Y fecalismo, que ya venimos mencionando el fecalismo. Pregunta hasta aquí, antes de entrar al diagnóstico del laboratorio, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, en el diagnóstico se prefiere principalmente utilizar la tinción tricrómica, no así la hematoxilina férrica, sino la tricrómica. Y se usa, ¿verdad?, en primera instancia, la prueba de heces, la más sencilla, la más barata para recoger en el paciente, que es el coproparasitocópico. Si lo hacemos directo y está líquido, vamos a encontrar trofozoitos. Pero si está pastosa, tenemos que hacer la prueba de concentración y vamos a encontrar la forma quística. Otra prueba que se utiliza mucho en muchos países es la cápsula de Bill, que también se le llama enterostest, que fue descubierto en 1975. Ahorita lo vamos a explicar. También se puede utilizar una sonda duodenal, ¿verdad? El médico le introduce una sonda duodenal al paciente, esto por lo general es en el adulto, y llega a nivel, esta sonda a nivel del intestino delgado, la primera parte que es el duodeno. Allí entonces aspira el contenido y ese contenido entonces se pone en un portaobjeto, se pone solución salina, se tapa y se mira a microscopio y podemos observar si está presente o no la giardia. En ese caso, ¿qué estadio vamos a observar en el microscopio? A ver qué me dice. En la sonda duodenal, si yo tomo una muestra, ¿qué estadio vamos a encontrar?
El tropozoito. Trofozoito. Sí, Ángel. Trofozoito, doctora. Exacto, trofozoito de iris, así mismo. También hay estudios de gabinete, la fluoroscopía, son estudios más sofisticados, más invasivos, diría yo, pero tengo que mencionarlo que son otras alternativas. Estos estudios de gabinete por lo general se utilizan cuando hay un tipo de investigación, un protocolo que están estudiando X comunidad o X grupo de personas. La prueba serológica también son pruebas que se utilizan más bien en laboratorio de investigación, ¿verdad? Ese detectar antígeno de Yardia, que es la CIEF, ¿verdad? Y la ELISA, creo que han oído mencionar que es la ELISA, y la inmunofluorescencia. Más adelante hablaremos un poquito más de la ELISA. Aquí está la cápsula EBIL. Esto es lo que consiste. Esta cápsula EBIL, ¿verdad? Tiene una cápsula, que es esto que está aquí, que está formada por un hilo de nylon. A las finales tiene plomo, lo están observando aquí, y tiene algodón. Se hace tragar, ¿verdad? Esta cápsula al paciente sospechoso y en un extremo de la cara, ya sea derecha o izquierda, se le pone un tape y se pone, ¿verdad?, al paciente caminar un rato. Después que camina un rato, entonces se acuesta del lado derecho. Del lado derecho, ¿por qué? Porque la digestión se hace más rápidamente cuando uno está del lado derecho que del lado izquierdo. Y esto favorece para el estudio. Luego que en 20 minutos haya habrá tenido la cápsula de bilete paciente, entonces se extrae y se pone en un plato Petri y utilizando guantes, ¿verdad? Se exprime y de allí tomamos una muestra y la miramos en el microscopio. Si hay Yardia lamblia, debe aparecer en esta muestra después que se ve en el microscopio. Esa es la cápsula de Bill. El tratamiento se usaba mucho antes la furosolidona, que se llamaba antes Yardia lamblia. Hay países que tienen Yardia lamblia, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica utiliza mucho la furosolidona. Nosotros no usamos la furosolidona. Nosotros usamos el metronidazol o Flagyl. Pero nada más para mencionar, pues, aquellos que tienen contacto a veces con la frontera, con Costa Rica, la furosolidona se utiliza en adultos 2 tabletas de 200 miligramos por día por 7 días, mientras que en niños se utiliza 2 miligramos por kilo de peso de 3 a 4 veces por 7 días. Entonces la dosificación va de acuerdo, ¿verdad?, a la edad del paciente. Si es adulto, pues si es niño. Metronidazol en el adulto se usa, el metronidazol también se le llama el nombre comercial Flagyl. Tiene tableta de 500 miligramos y se usa una tableta 3 veces al día por día entre 5 o 7 días. Esa es la dosificación de metronidazol. Si se va a usar en niños sería media tableta metronidazol. Tinidazol o Flagyl es otro medicamento alternativo para utilizar, pero es muy irritante. ¿Qué pasa? Uno a veces el paciente llega a la consulta y le dice, no, doctor, yo no me voy a estar tomando una tableta 3 veces al día hasta 7 días. Y si a mí se me olvida una, entonces queda el tratamiento en nada. Entonces ellos solicitan que se le mande un tratamiento, ¿verdad?, en una farmacia. Entonces aquí están las alternativas. Tinidazol, lo único que hay que explicarle al paciente es que es un poquito irritante. Entonces, en adultos se toma, miren, nada más 4 tabletas, una sola dosis. Y en niños, una tableta cada 12 horas por 2 días. Pero se le hace énfasis de que este medicamento es muy irritante. Profesora, una pregunta. Dígame. Si usted nos llegara, por ejemplo, poner acerca de esto y poner el tratamiento, ¿usted preferiría que pusiéramos el nombre comercial o que pusiéramos el otro? Por ejemplo, en el caso de Flagyl. Flagyl, digo, si me ponen Flagyl y ponen una tableta de 500 por 3 veces por día y lo ponen correcto, yo lo acepto. Si ponen metronidazol, igualmente, porque cualquiera de los dos es el medicamento. Lo importante es que la dosificación esté exacta. ¿Me explico? Una tableta de 500 miligramos 3 veces al día, por 5 a 7 días. Entonces, hay otras características de otros flagelados que no son patógenos, ya antes lo mencionamos, Geliostomia mellini, Enteromonas hominis y Retortomonas intestinales.
Su distribución de los tres es cosmopolita. Habitan intestino grueso los tres. Miren la frecuencia Chilomatum en línea en infantes, enteromonómenes de toda edad y retornones intestinales también toda edad. Su reproducción para todos ellos es fisión binaria longitudinal, mecanismo de transmisión igualmente, ¿verdad? Ingestión de agua, alimentos contaminados con quita y tetraciclado en las heces. Las medidas preventivas, educación sanitaria, manipulador de alimentos, ¿verdad? Lavarse bien las manos, mejorar las condiciones higiénicas. Y el diagnóstico es principalmente la muestra de heces coproparasitocópicos. Si son blandas, vamos a ver trofosóitos. Si son heces pastosas, duras, vamos a observar los quistes. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Duda? Todo esto es giardiasis intestinal. Regáleme un minuto. ¿Tienen duda? ¿Preguntan? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Bueno, podemos seguir con tricomona entonces. Sí, doctora. Bien, tricomoniasis, producida por las tricomonas, ¿verdad? Y aquí miren que es diferente a la cantamueva cuando estuvimos hablando, que era SP, una sola. Aquí SPP quiere decir que hay varias especies, ¿verdad? Y estas son las tricomonas, la forma, y aquí hay otras tricomonas. Ahora vemos cuál es cuál. Pertenecen al orden Tricomonida, familia Tricomonidae, ¿verdad? Terminación AE. Género especie de la cual vamos a hablar es homini, que es intestinal, tenax, que es bucal, y vaginales, que es el aparato urogenital. Es cosmopolita, y acuérdense que la forma infectante aquí no es quiste. Aquí la forma de vida en su ciclo biológico es el treofozoito, es la forma infectante. Es una enfermedad de transmisión sexual, se considera la tricomoniasis, ¿verdad? Hasta ahora se desconoce cómo el parásito ingresó al organismo humano por primera vez. Fue descubierto por primera vez por Francis Donne, que reciente, ¿verdad?, murió, quien lo encontró en las secreciones vaginales y ureterales en 1826. En varones, por lo general, el varón no tiene síntomas, pero puede tener la tricomona, ¿verdad? Por eso que cuando en una mujer se le hace el diagnóstico y se le comprueba por medio del laboratorio que tiene tricomonas vaginales, hay que darle tratamiento también a la pareja, aunque el varón diga que no tiene síntomas. Puede producir cuadros de uretritis, raramente hay epididimitis y prostatitis. En las mujeres tenemos un periodo de incubación de 5 a 28 días, que más o menos está relacionado con el periodo menstrual. Hay exudado vaginal, es maloliente y amarillento en la secreción y es verdosa. Es muy diferente, ¿verdad?, a la secreción, por ejemplo, en el caso de una sífilis o una gonorrea. Aquí la secreción amarillenta y verdosa. Puede haber eritema, como pueden observar aquí. Aquí hay un clítoris, ¿verdad? Eritema en las áreas, ¿verdad?, genitales de la paciente. Puede haber prurito vulvar, disuria, a ver,
A ver, Emilio Pinzón está por ahí. Emilio Pinzón. Ariel. Ajá, ¿qué? Ariel no. Ah, tú eres Emilio Ariel Pinzón. Ariel Emilio Pinzón Miranda, sí. Ah, ya. ¿Qué es disuria, papá? Es que nada más vi Emilio. Yo lo había anotado por aquí, pero no me acuerdo. Ariel Emilio, sí. ¿Cómo que yo lo había anotado? Dime qué es disuria. ¿Cómo me acuerdo? O sea, cuando leí las diapositivas lo escribí, pero se me olvidó. Ajá. A ver esto. Isis McLean. ¿Pronuncié bien? Isis. Sí, profe. Dígame qué es disuria. La verdad es que no me acuerdo. A ver, Ángel, ¿qué es Espinosa, disuria? Es ardor al orinar. Exacto, disuria es ardor al orinar. Y a ver, Carmen Jaén, ¿está por ahí? Carmencita. Carmen. Ya me están levantando la mano y yo no he hecho la pregunta. A ver, Carmen Jaén. Carmen, ¿no está Carmen? Bien, sí, profe. A ver, Rania Araúz. Rania. Profe. Tampoco. Hola, Ver, profe, aquí estoy. Rania, bien, Rania López. Sí. Rania, ¿qué es dispareunia? Es dolor al tener relaciones sexuales. Exacto, perfecto. Y por último, Lauri del Carmen Acosta. A ver, Lauri. Sí, profesor. A ver, ¿qué es poliuria? Es el exceso de orina. ¿Cómo? Es la cantidad de exceso de orina. Las veces que uno va a orinar cada vez que uno, pues no es el exceso, es cada vez que uno va al baño. Es la cantidad excesiva de ir a orinar. A eso, así mismo. Entonces, estas son las características principales de los síntomas y signos de la tricomoniasis. Aquí podemos ver, miren, un cuadro, ¿verdad? A donde hay eritema, ¿verdad? Irritación de las partes de los labios mayores y menores de una paciente femenina. Aquí en los hombres, como dije, el parásito vive y se multiplica, pero raramente causa síntomas, pero sí existe. Si la pareja está contaminada, lo más seguro que el hombre también. En las mujeres, con frecuencia, ¿verdad?, son infectadas repetidamente por sus compañeros en las relaciones sexuales, ya que no saben que ellos están infectados. Entonces, a veces le echan la culpa, no, que tú fuiste la que me infectaste, o fuiste tú, o etcétera, etcétera, pero a los dos hay que darle tratamiento. En las mujeres, aquel padecimiento se desarrolla cuando dichos parásitos se van a unir al tejido vaginal o a nivel del cuello, del útero, a través de una molécula denominada adhesina. Esto es muy característico en la mujer, mientras que en el hombre se aloja en la próstata. La secreción vaginal, como dije, muy característico, es espumosa, amarillenta, ¿verdad?, verdosa, maloliento, y muchos lo catalogan y pueden ver en los libros que tiene olor a pescado. La vagina puede estar enrojecida, como hemos visto algunas fotos ahora, y la paciente se queja de dolor, ardor y picor. Algunas mujeres pueden tener tricomoniasis sin tener algún síntoma, pero esto es muy raro. Por lo general, la mujer tiene síntomas, ¿verdad? Aquí está el diagnóstico. Se hace principalmente el examen directo. Tomamos una muestra en fresco, ¿verdad?, con un hisopo, el paciente, la mujer adulta ya, ¿verdad?, o por medio del Papá Nicolau. Se hace, por lo general, ¿verdad?, se toma muestra y se pone un portaobjeto y se manda a analizar. También dice que cultivo de orina, muy raro, pero puede, cuando la persona tiene abundante tricomona, en los cultivos de orina podemos encontrar la tricomona. En las secreciones vaginales, lógico, y el prostático. Acuérdense que la mujer tiene próstata también. La próstata de nosotros es chiquita, la próstata del hombre es más grande, pero puede estar presente. Puede haber pruebas serológicas, ya esto más bien, estos son pruebas más sofisticadas, pero por lo general al paciente se le pide lo más fácil y lo más barato, ¿verdad? Aquí podemos ver una prueba citológica, a donde encontramos aquí 1, 2, 3 células vaginales, ¿verdad? Está clarito.
de color violeta. ¿Por qué nos da más a las mujeres? Aquí está la explicación. Por nuestros cambios hormonales. ¿Se acuerdan antes que yo les dije que dependía mucho del periodo menstrual de la mujer? Porque el parásito aprovecha el hierro que existe en el flujo sanguíneo que le permite aumentar su capacidad de adherencia en los tejidos. ¿Cómo se llama la sustancia en la mujer que le permite adherirse más fácilmente? Ya lo mencioné. A ver si alguien se acuerda. A ver. No se acuerda nadie, yo pregunto. Adesina. Adesina, así mismo. ¿Quién fue? ¿Yanitza? ¿O fue Adriani? ¿Cuál habló? Yo creo que la Yanitza. Yanitza Corral. Adesina, exacto, esa misma. Y el tratamiento igual, metronidazol. 25 miligramos por kilo, 3 veces al día por 10 días. O 2 gramos, una sola dosis. Dependiendo cómo se le sea más fácil al paciente, ¿verdad?, de tomar su medicamento. No se debe dar este medicamento en mujeres embarazadas. Está contraindicado el metronidazol. Es más, estudien la acción del metronidazol, adelántense. Yo sé que no estamos en farmacología, pero es bueno que estudien por qué el metronidazol, qué tiene, qué componente tiene, la cual no se pueden utilizar en embarazadas. Y otra, muy importante, es el tratamiento en pareja. Ya sea el hombre, que no tiene síntomas, pero la mujer que tiene síntomas, esto se debe dar, ¿verdad?, el tratamiento en pareja. Las medidas de prevención son el uso de preservativos. Miren que ahora hay de diferentes sabores, diferentes colores, diferentes formas, muñequitos, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es usar y cuidarse, ¿verdad?, preservativo. Esto es ser una persona responsable. La seguridad, y se usa adecuadamente, se puede, ¿verdad?, la infección se puede controlar. Importante el tratamiento en pareja. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Dígame, Britney. En caso de que una mujer esté embarazada y tenga este parásito, ¿qué se hace? ¿Qué No se da tratamiento, Britney, sino que se le da crema vaginal para que se unte, ¿verdad? O algún que tome mucho líquido hasta cuando el producto salga, entonces se le da tratamiento a la paciente. No se debe dar metronidazol. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, profesora. Dígame, Kelly. En caso de que una mujer embarazada no se trate, ¿hay forma de que pueda afectar al producto? No hay forma. No se atraviesa la placenta placentaria. No. Por eso que se usan cremas vaginales, porque la crema vaginal hay que introducir el tubo hacia adentro, ¿no? Y entonces, produce Canesten, por ejemplo, se usa mucho, y produce una acción para evitar, pues, que esto le haga más daño a la paciente, ¿no? Profesora, tengo una pregunta. Dígame, mi niña. En tal caso, Fátima. una mujer no supiera que está embarazada y toma metronidazol, ¿tendría alguna repercusión? Bien, esa pregunta es muy importante, pero eso depende de la edad gestacional. ¿A qué me refiero? Si está en el primero, en el segundo o el tercer trimestre. Si está en el tercer trimestre, muy poco probable puede producir efecto. Pero si está en el primero y segundo, sí puede producir efecto en el producto. ¿Alguien más? Profesora, eso de que se tome de 25 miligramos por kilogramo de peso en un periodo de 5 a 7 días o 2 gramos, ¿qué se recomendaría en ese caso? ¿Los 2 gramos o que se dé el tratamiento? Depende del paciente. Si el paciente quiere tomarse los 2 gramos un solo viaje para no estar tomando 5 o 7 días, se le manda entonces los 2 gramos. Por eso que yo pongo las dos alternativas. Si ¿Tiene no, el mismo entonces, efecto entonces? ¿Perdón, Raúl? ¿Tiene el mismo efecto, digo? Sí, tiene el mismo efecto. Como uno es de un periodo más largo que el otro. Exacto, sí, exacto, pero el otro tiene más dosificación en un solo viaje, ¿no? 2 gramos. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, vámonos ahora a la característica entre ellos. La distribución entre las tres es en cualquier lugar del mundo siempre y cuando están las condiciones ambientales. En homini, como dije, intestinal se encuentra a nivel de colon y ciego. Tenax o vocales, que también se le llama, a nivel de la boca. Y vaginalis en la mujer va a encontrar en la vagina o en el endocervix. En el hombre se va a encontrar en la próstata o en la uretra. Frecuencia de edad, en homini, cualquiera edad. Tecna bucales después de los 40 años y vaginales entre los 15 y 45 años. ¿Por qué? Porque es la edad productiva, ¿verdad? De las relaciones sexuales, 15 a 45 años. Reproducción es fisión binaria longitudinal, ya saben cuál es esa. Y la transmisión, si es homines intestinales, por fecalismo. Si es tecna bucales, contacto directo. Beso, utilizan un cepillo de dientes, la cual está contaminada y puede esto contaminar a la otra persona que lo está usando. Vaginales, contacto sexual, ya sea con ropa o con objetos. Entonces aquí, vamos a ver. Esta que está aquí es la hominis, la están viendo, ¿verdad? Aquí está, esto lo van a dar con el doctor Ronnie, ¿verdad? Aquí tiene dos flagelos hacia la parte anterior, tienen, ¿verdad?, una membrana ondulante bien larga que se pronuncia hasta la parte posterior. El tecna, su membrana ondulante más corta, observen aquí, tiene también igual, eran sus flagelos anteriores. Aquí tenemos la vaginalis, ¿verdad?, la cual tiene un flagelo recurrente. Tiene aquí, ¿verdad?, su núcleo parabasal, que le da su nucleolo, su asostilo igualmente, que les permite sostener, ¿verdad?, al parásito. Y aquí están, ¿verdad?, el mecanismo de transmisión que es a través de las relaciones sexuales. Tricomona vaginalis. Observa en microscopía electrónica cómo se observa, ¿verdad? Y aquí están las tres igualmente, ¿verdad? La vaginalis, como ya le expliqué, la tenax y la homina. La homina es la más pequeña entre todas. Estábamos aquí, bien. El diagnóstico entonces en Tricomona hominis es contaminada con proparoides directo. El tecna ya dijimos que puede tomarse muestra de sarro dental o de la misma conjuntiva bucal y miramos a microscopio, o vaginalis, puede hacerse con proparoides directo, Papa Nicolau. El cultivo de Hollander, que es específico para Tricomona, léanse que es el cultivo de Hollander. Puede haber, ¿verdad?, tomar muestras de orina para ver si está presente. El no aparecer no significa que no tenga la enfermedad, la parasitosis. Por eso es que hay que tomar otro tipo de muestra, por ejemplo, secreciones vaginales. Tratamiento para las tres son metronidazol. Y aquí en Tenax principalmente es tratar la piorrea, si es que existe piorrea en el paciente. Y aquí está el tratamiento, metronidazol, 20-25 miligramos por kilo por día, de 5 a 7 días. Aquí está, ¿verdad? Muy importante el medio especial de Hollander, búsquenlo, vuelvo y repito, eso se lo van a preguntar en el laboratorio, ¿verdad? Aquí está el ciclo biológico, relaciones sexuales, ¿verdad? Aquí está la reproducción, fisión binaria longitudinal. Acuérdense del tipo de secreción que tiene. Y por último, vamos a hablar de dientomemas frágiles. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? Para terminar. ¿Estamos bien? Dígame. Dígame. Yolanda.
¿Qué pasa? Con el tiempo va a tener un problema grande porque va a tener, va a llegar un momento en que sí va a tener ¿cómo se llama? Sintomatología y va a tener que tratarse. Y lo peor del caso no es ese, ojalá fuera él solo, sino que él sigue teniendo relaciones sexuales con otras parejas que no la tienen y está pasando el parásito. Ese es el problema más importante. Ojalá se quede él con el parásito allí y lo obligue a ir al médico porque está con disuria, poliuria, y etcétera, etcétera. Y se le da tratamiento. Pero el problema es que está contaminando mujeres que no han tenido este parásito. Ese es el problema, Yoleanis. A ver, dime. ¿Qué? De 5 a 7 días. Digo, hay personas que lo extienden hasta 10 días, pero por lo general siempre, y es más, en uno decía 25 y otro decían 20, 25. O sea, en realidad ese es el periodo de tratamiento, entre 20 y 25 por kilo por día, por 5 a 7 días. A ver, Britney, creo que fue que levantó la mano. Britney. Sí, profesora. Dígame. Una pregunta relacionado con lo que preguntó mi compañera acerca del hombre. Él es asintomático, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de prueba que se le pueda realizar. Digo, sí, si la mujer sale positiva, ¿verdad? Entonces se manda a buscar al varón si es que quiere ir, que esa es otra, porque va a decir que como no tiene síntomas no va para allá, ¿me explico? Y Sí, no quiere exacto, tratarse. por eso preguntaba. Por eso, digo, se le puede hacer un tacto prostático, ¿verdad? O tomar una muestra para entonces ver, o la orina, por lo general la orina va a salir negativa, porque para poder tener tricomona en una orina tiene que estar bien infectado, y si está asintomático no tiene ningún síntoma, no se va a encontrar, pero sí se puede hacer algún examen si él lo permite, ¿no? Pero por lo general ellos son reacios, van a decir que como no tienen síntomas, no se van a hacer ninguna prueba. Ok, gracias. ¿Alguien más? A ver. Bueno, Sí, vámonos doctora, con... una pregunta. Dígame, Anthony. Creo que vi que uno de los exámenes era el coproparasitoscópico para la vaginalis. ¿Por qué el coproparasitoscópico? No, yo no menciono coproparasitoscópico. Ominis, no la vaginalis. Ominis, la intestinalis. Acuérdense que para tomar una muestra de ese tiene que el parásito estar en el intestino, no en la vagina. Está clarito, es hominis. ¿Estamos? Ahí sí vamos a encontrar tricomona hominis. Vale, doctora, ¿Estamos, gracias. Anthony? ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, vámonos con dientomas más frágiles, pues. Que este es otro dolor de cabeza de los parasitólogos que dicen si es ameba o si es un flagelado. En 1909, Wennion, ¿verdad?, lo descubrió por medio de una microscopía electrónica. Dicen ellos que no pertenece al grupo de los flagelados, sino al grupo de las amebas, porque no tiene flagelo y no tiene forma quística. Entonces, el trofozoito presente en ellos, entonces los ubican, ¿verdad?, como característica de la familia Trichomonidae. Entonces, como no tiene quiste y no tiene flagelo, entonces dicen que tiene, ¿verdad?, pero domina la forma ameboide. Por eso, entonces, el trofozoito, sus características tiran más para la familia Trichomonidae. ¿Estamos? El diagnóstico diferencial lo hacen con endolimas nana. Mecanismo de transmisión es por medio de huevos de enteroides vermiculares, que son nematodos, igualmente ácaros lumbricoides, o los quistes de coccidio, que es la próxima clase que vamos a dar, histomonas que se encuentran en la sangre. O sea, va a haber una simbiosis en este sentido. Aquí está el ciclo biológico, miren que, ¿verdad?, tiene forma, ¿verdad?, en forma de pseudópodo, ameba, y la forma quística cuando
es la forma infectante, ¿verdad? Fisión binaria longitudinal. Aquí está el trofozoito a nivel del colon y a nivel de las heces cuando caen en forma quística. El cuadro clínico es considerado como un parásito no patógeno, pero algunos dicen que sí. Si la infección es severa y hay una gran cantidad de parásitos, el número de trofocitos en colon aumenta considerablemente, puede llegar a provocar cuadros de diarrea por irritación a nivel de la mucosa. Diarrea con sangre, en este caso con moco y líquida. Puede haber un cuadro de dolor abdominal en el paciente, flatulencia, fatiga y debilidad. Disminución de peso, náusea, vómito y una ligera eosinofilia si se le demuestra, ¿verdad?, una prueba de sangre y se manda al laboratorio, entonces los eosinófilos van a estar elevados pero muy levemente. ¿Cuánto dijimos nosotros, si lo mencionamos, y si el que lo sabe me lo dice, la eosinofilia normal en una persona? A ver, Ivette Chavarría. Ivette está por ahí. Bien. Sí, aquí estoy, profesora. Dígame, ¿cuál es la hemoglobina? Digo que la hemoglobina, la eosinofilia normal en un paciente, ¿hasta dónde llega? Si no me equivoco, eran aproximadamente llegando a las 500. Ivette, no, Ivette, eosinófilo normal en un paciente. A ver, yo sé, perdón. Ah, ok, eran los normales. Ah. Pensaba que era la cantidad superior a esa, la que era normal. No, mi niño, si nunca yo no he visto uno eosinófilo de 500. Voy a tener que estudiarlo, Ivette, ¿oíste? A ver, yo sé, a ver si me saca de la duda. 5%. ¿Viste? Quítale los 2 ceros, Ivette. Hasta 5%. Después del 5% ya uno tiene que pensar si es una parasitosis o es qué cosa, dije yo en la clase. Yo sé. Alergia. Una Puede alergia. ser puso por una alergia. Exacto, así mismo. Puede ser una parasitosis o una reacción alérgica. Yo me voy a ir con eso en la mente y de Chavarría. 500, madre mía. Ya no se me olvida, profe. Definitivamente. Bueno, seguimos. El diagnóstico hacemos con proparasitoscopio, aquí sí, directo, líquido, vamos a ver trofozoitos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros parásitos como endolimas nana y otras amebas. El tratamiento aquí no me pregunten la dosificación porque si se llega a encontrar uno, ¿verdad?, que por lo general el laboratorista tiene que, ¿verdad?, reportarlo en el examen, en la hoja, entonces ustedes buscan, ¿verdad?, de acuerdo al cuadro el de tratamiento, iodiquinol, la tetraciclina o la paramomicina. Por lo general se usa mucho es la tetraciclina, ¿verdad? La paramomicina se usa en caso de que hay mucha resistencia, porque esa paramomicina va a ayudar a inhibir la síntesis de proteína del parásito, si hay resistencia. Pero por lo general se usa la tetraciclina. ¿Estamos claros? Aquí tenemos, ¿verdad?, otro flagelado. Aquí está la Retortomona hominis, eso lo van a dar, ¿verdad? Y Chilomatis melini, que ya lo mencionamos en antes, que no eran no patógenos, ¿se acuerdan? Y hasta aquí llegó la clase. ¿Alguna pregunta o duda antes de ver el video? ¿No hay pregunta? ¿Duda? Bien, vamos a ver el video y después me hacen las preguntas, pues. Ahí va.